Al 11 vamos a estar leyendo. Dice así la palabra del Señor. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras me senté y lloré, hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y dije: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guardas el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos. Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos, pues, son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Antes de entrar de lleno en lo que vamos a ver, quisiera hablar sobre este siervo del Señor llamado Nehemías. Lo veo apropiado para saber realmente quién era este hombre y del contexto histórico en el cual vivió, para entender la importancia de lo que ocurrió en este capítulo y en todo este libro. Nehemías fue un gran líder que Dios levantó en una tierra extranjera con el fin de llevar a cabo Dios sus planes. Lo único que conocemos de Nehemías es lo que se nos relata en este libro que lleva su nombre. Dios, siendo fiel en sus amenazas en contra de Israel y contra Judá por sus pecados, usó como varas de cedro en sus manos tanto a los asirios como a los babilonios para infligir castigo a su pueblo. De ahí que en el año 722 a.C. los asirios deportaron a las 10 tribus de Israel, las 10 tribus del norte, y fueron esparcidos por todo el mundo conocido de entonces. Varios siglos después, entre los años 605 y 586, Dios usó nuevamente a los babilonios para traer destrucción a Jerusalén al punto de dejarlo la ciudad casi sin habitantes. Eso se nos relata en 2 Crónicas 25, luego si lo quieren leer en casa. ¿Y esto por qué sucedió? Esto fue porque Judá persistió en su rebelión contra Dios. Y así comenzó la cautividad babilónica, de la que sabemos que duró 70 años, cumpliéndose lo que predijo el Señor por medio del profeta Jeremías. De esta cautividad, el imperio babilónico fue reemplazado por el imperio persa. El libro de Esdras, con el decreto de Ciro, el rey de Persia, que éste emitió dando permiso a los judíos para que estos regresaran a Jerusalén a reedificar el templo que había sido destruido por el rey Nabucodonosor, rey de Babilonia, y eso ocurrió en el año 539. Siempre es antes de Cristo. Josué y Zorobabel comenzaron el primer regreso de los judíos y la reedificación del templo. Y en el libro de Esther se nos habla de los judíos que quedaron en Persia, aproximadamente entre los años 483 y 473, cuando Amán trató de eliminar a los judíos, pero el Señor, que es el Todopoderoso, no se lo permitió. En los capítulos del 7 al 10 del libro de Esdras se nos relata el segundo regreso de los judíos a Jerusalén, encabezado por el mismo Esdras, y eso ocurrió en el año 458.
Y por otro lado, Nehemías registra el tercer regreso de los judíos en el año 445, siendo la meta principal de este regreso la reedificación de la muralla de Jerusalén. Y esto es lo que vamos a ver cuando el Señor levanta a Nehemías y lo capacita para llevar a cabo la reedificación de la muralla de Jerusalén. Una pregunta que nosotros nos podemos preguntar: ¿por qué el rey Artajerjes, habiendo habido varias ediciones en Jerusalén, permite que Nehemías y otros judíos regresen para reedificar la muralla de Jerusalén, cuando ese deseo debería haberle causado cierta inquietud a él como rey, que se quisiera reedificar la muralla? Porque como rey sabía que esto podría representar una seria amenaza, en el sentido de que si se les permitía reedificar la muralla, les proporcionaría una protección y sería más difícil, en caso de una revuelta como ya las había habido antes, reconquistarlos nuevamente. El rey Artajerjes solo podía encargar una tarea como esta a uno que él tuviera mucha confianza. No se lo iba a encomendar a alguien que él tenía ciertas sospechas de que es un traidor. Dios levantó a Nehemías como ese hombre digno de la confianza del rey Artajerjes. Nehemías ocupaba uno de los puestos de mayor confianza de todo el imperio. Como dice al final del capítulo 1 que hemos leído, dice: entonces era yo copero del rey. Ese era, hermanos, un puesto oficial sumamente importante y de mucha confianza. Él era el encargado de servirle el vino al rey. Hoy en día para nosotros eso puede ser como algo, bueno, un trabajo más. Bueno, es al rey, pero no es tan importante. Pero en aquellos tiempos sí. Era un puesto de mucha confianza. Generalmente los coperos debían de beber primeramente antes de pasarle la copa al rey para asegurarse que no estaba envenenado el vino. Era un puesto de confianza porque cualquiera podría, si se descuidaban, poner veneno en la copa y asesinar al rey. Pero algo muy probable que Dios usó para favorecer a Nehemías y a los judíos es que Esther fuera la madrastra del rey Artajerjes. Esther se había casado con su padre Jerjes, que es el nombre en griego del esposo de Esther. Podría haber contribuido ella a la actitud favorable de Artajerjes para con los judíos, en la cual vemos la mano providencial de Dios dirigiendo los sucesos de la historia para el cumplimiento de sus planes eternos. Veamos entonces, hermanos, después de haber considerado a la persona de Nehemías y el contexto histórico, vamos a ver primeramente el lamento del siervo de Dios. Lo que se nos relata en este primer capítulo tiene lugar alrededor del año 446 en la ciudad de Susa, donde los reyes persas tenían un palacio. Y se nos dice que mientras Nehemías estaba ejerciendo su función de copero del rey, recibe la visita de un hermano, lo cual es igual a decir un compatriota judío llamado Ananí, que venía de Jerusalén. En aquellos tiempos, el recibir a alguien que había venido de tan larga distancia de su tierra natal, por cierto, más de 1000 kilómetros de distancia, Nehemías quiere saber la condición de Jerusalén, la ciudad de Dios. Pero la noticia que le dieron a Nehemías no fue agradable. Mira lo que le dice en el versículo 3, vamos a estar siempre ahí en el libro de Nehemías. Dice el remanente: los que quedaron de la cautividad allí en la provincia están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Él no le dice que la muralla de Jerusalén fue derribada. No, hermanos, entiendan bien. Lo que le está diciendo Ananí es que las murallas de Jerusalén están derribadas y las puertas quemadas a fuego. Y Nehemías lo entendió perfectamente, muy claramente. Eso ya llevaba tiempo así. Llevaba mucho tiempo así. Hacía varias décadas que los babilonios habían destruido las murallas de la ciudad de Jerusalén. Décadas, hermanos. Y todavía estaban en la misma condición. Y el intento de reedificar la muralla había sido detenido por un decreto real, según Esdras 4, del 7 al 23. Y se había paralizado toda la obra. Ahora, ¿cómo reacciona Nehemías ante las malas noticias? ¿Por qué el Señor quiso revelarnos
por su Espíritu, cuál es la reacción de este siervo de Dios para nuestra edificación y para nuestra instrucción. ¿Cómo reacciona Nehemías ante las malas noticias que recibe? Y es importante entender esta reacción para poder entender todo lo que sigue después de ahí. ¿Cómo recibió este hombre piadoso la información que su compatriota Ananí le dio? Cualquiera podría esperar que él dijera: ¿pero todavía, Ananí, están así los judíos? ¿Todavía están así las murallas derribadas? Pero qué judíos más irresponsables, qué duros de corazón y qué ingratos. Esa no fue su reacción. Esa no fue la reacción de Nehemías. Su reacción más bien mostró su sensibilidad espiritual de este hombre de Dios. Miren lo que dice el versículo 4. Y cuando oí estas palabras, me senté y lloré. Lloré. Se sentó a llorar. ¿Por qué lloró Nehemías? ¿Acaso fue porque le dio lástima? ¿Acaso fue porque le dio nostalgia ver a Ananí, un compatriota suyo? Ya sabemos que esa fue su reacción. Pero ahora debemos preguntarnos, ¿por qué llora Nehemías? ¿Qué le hizo a Nehemías llorar? ¿Qué hizo que este hombre de Dios, que estaba tan lejos de Jerusalén, se pusiese a llorar al escuchar estas cosas? Hermanos, Nehemías lloró porque una ciudad sin muralla, en verdad, no es una ciudad. Cuando una ciudad no tiene murallas, esa ciudad no tiene protección alguna para sus habitantes. Es una presa fácil de sus enemigos. Más aún, él sabía muy bien que Jerusalén había sido puesta por Dios para ser luz de las naciones, para ser una manifestación del poder de Dios, del poder salvífico de Dios. Pero por lo contrario se había convertido en el tema de burla y desprecio de las naciones vecinas. Los judíos de antaño siempre se gloriaban de la ciudad de Jerusalén por lo que ella representaba. Y en diversas partes de las Escrituras encontramos declaraciones que manifiestan esa gloria de Jerusalén. Por ejemplo, Salmo 48, versículos 1 y 2, que dice así: grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. Hermosa provincia, el gozo de toda la tierra. Es el monte de Sión. A los lados del norte, la ciudad del gran rey. Pero hermanos, por la situación deplorable en la que se encontraba la ciudad de Jerusalén en ese momento de la historia, en vez de ser motivo de gloria, Jerusalén era motivo de vergüenza. Y más bien, en vez de gloriarse los judíos, tenían que haber dicho, como el Salmo 79, que dice: somos afrentados de nuestros vecinos, escarnecidos y burlados de los que están en nuestros alrededores. No hay razón para gloriarnos, dirían los judíos. ¿De qué nos vamos a gloriar? Mira nuestras murallas. ¿Qué ciudad hay como nosotros? ¿Qué protección tenemos ante nuestros enemigos? Hermanos, si cualquiera hubiera esperado que Nehemías no fuera tan afectado por la condición en la que se encontraba Jerusalén, porque prácticamente, hablando, la condición de Jerusalén en ese entonces no le afectaba a él directamente. Nehemías gozaba de prosperidad. Ese puesto de copero, además de ser un puesto de confianza, representaba también prosperidad financiera para Nehemías. Él vivía en un palacio. Él estaba en una condición adinerada y gozaba de una posición cómoda, codeándose con la realeza, con el rey de un gran imperio, el más poderoso en ese momento. Así vivía Nehemías. Y encima de eso, esa situación no era nueva. Nehemías no reacciona de esa forma porque nunca había oído sobre la condición de las murallas. ¿Por qué a Nehemías le afectó tanto esta noticia? ¿No fue quizás su reacción un poco exagerada? No, hermanos, no fue exagerada. Lo que pasaba es que Nehemías era un hombre piadoso con una mente espiritual. Él era un hombre que amaba a Dios y procuraba su honor. Y como era el honor de Dios el que estaba en juego, su corazón se quebrantó. Fíjense que eso no le afectaba directamente a él. Eso estaba ocurriendo a más de 1000 kilómetros de distancia. Pero el honor de Dios estaba en juego.
Él no podía aceptar que el nombre de Dios fuera ridiculizado por la infidelidad de su pueblo. Si había algo que este hombre no podía soportar, era que el nombre de Dios fuese deshonrado. Las blasfemias, las burlas, las acusaciones, las quejas contra Dios eran para él como dagas que desgarraban su propia alma. Le dolía. De ahí que la noticia le afecte tan profundamente. En el Nuevo Testamento tenemos un ejemplo de alguien con una sensibilidad espiritual muy parecida a la de Nehemías, el apóstol Pablo. Pablo fue grandemente afectado cuando llega a Atenas y encuentra toda esa idolatría. Y dice en Hechos 17 y 16, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Todo el que estaba en esa ciudad, todo el que estaba junto a Pablo, todos esos habitantes que estaban andando por allí contemplaban lo mismo que él contemplaba. Estaba viendo, todo el mundo veía esa idolatría, pero no todos lo miraban desde su misma perspectiva. No todos tenían la misma cosmovisión. Se concentraban alrededor toda esa cantidad de dioses que tenían y quizás muchos se postraban a implorar su favor de estos dioses. Pero Pablo era un hombre piadoso. Pablo era un hombre espiritual. Y por estas cosas, por su celo por la gloria de Dios, el Dios único y verdadero, y porque todo aquello representaba idolatría, pecado, rebelión contra Dios, eso le quebrantó el corazón de Pablo. Se indignó en gran manera cuando veía que su Dios era deshonrado por sus criaturas. Pero el ejemplo supremo, hermanos, de tener sensibilidad espiritual, de tener una perfecta mente espiritual, reaccionar espiritual y debidamente ante todo aquello que no agrada al Señor, es nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo reaccionó Él cuando entró en el templo y lo encontró como lo encontró? Que lo habían convertido en un mercado. Pues como el mismo Señor reaccionaría si entrara en muchas iglesias de nuestro país. Reaccionaría de la misma manera. Miren en Juan 2,14, yo se lo leo. El texto dice: y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y a las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces acordaron sus discípulos de lo que está escrito: el celo de tu casa me consume. Aquel cuadro que el Señor contempló le hizo reaccionar interna y externamente. ¿Y por qué reaccionó así el Señor Jesucristo? Porque se estaba profanando la casa de su Padre, el lugar de adoración. De igual manera, hermanos, Nehemías fue tan profundamente afectado por la situación de Jerusalén que se quebrantó en llanto. Empezó a llorar. Su espíritu se enardeció y se llenó de celo por la gloria de Dios, porque el honor de Dios estaba en juego. Es triste, pero muy diferente la reacción de Nehemías, de Pablo y de nuestro Señor Jesucristo de la manera que algunos cristianos reaccionamos frente a nuestros pecados y frente a los pecados de los que nos rodean. Una de las señales que evidencian que estamos creciendo espiritualmente, de que estamos creciendo en santidad, es la manera en que nosotros reaccionamos ante aquello que trae deshonra al nombre de Dios. Y esto es muy importante. ¿Cómo reacciono yo cuando veo que el nombre de Cristo está siendo pisoteado? ¿Cómo reacciono yo cuando se toma su nombre en vano? ¿Cómo reacciono yo cuando se deshonra al Señor? Cuando se le trata como basura. El Señor Jesucristo no nos llama a sacar un machete y empezar a cortar gargantas, como hacen muchos. En ninguna parte de las Escrituras se nos manda a ejercer violencia contra alguien. Todo lo contrario. Pero el Señor sí espera una reacción de nosotros.
Si hay amor por Cristo, habrá el deseo y el esfuerzo sincero porque se le honre en todo. Y es importante también destacar, hermanos, que Nehemías no se quedó en su llanto. Él no se conformó solamente con lamentarse. Hay algunos cristianos que se quedan en el lamento solamente. Pasan 6 meses, ¿cómo está la situación? Lamentándose. Pasan 2 años y siguen lamentándose todavía. Uno de los principales rasgos de madurez es que aquel que está creciendo actúa. Hace algo. Actúa. No se queda perpetuamente en el lamento. Es alguien que ve las áreas que no están bien en su vida y no se queda lamentándose, sino que pasa a la acción. Toma medidas y corta con cosas que le están impidiendo crecer, madurar. Nehemías no se conformó con lamentarse. Él actuó e hizo varias cosas. Él pudo haber hecho muchas cosas, pero hizo lo que era prioritario. No solo era que tenía que hacer algo, sino que tenía claro cuáles eran sus prioridades. ¿Qué es lo primero que él hizo? ¿Qué hizo Nehemías? Oró. Nehemías oró. Y eso nos lleva a nuestro segundo punto, la oración de Nehemías, que eso está en los versículos del 4 al 11. Nehemías oró. Y algunos piensan que orar es no hacer nada. Ya vimos cuando Nehemías recibió las malas noticias, él se sentó y lloró, se quebrantó de corazón. Pero después de esto se nos dice que en la segunda parte del versículo 4, hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Esa fue su primera acción. Hay creyentes que cuando reciben malas noticias tienden a apresurarse. Y si fuera a apresurarse a orar estaría bien. Pero no se apresuran a orar. Se apresuran a querer arreglar el problema lo más pronto posible. Salir de esa situación. Y en ese apresuramiento muchas veces llegamos a pecar contra el Señor. Se llegan a hacer cosas que no son sabias. Se toman decisiones a la ligera. Muchas veces actuamos sin pedir consejo. Y sobre todo, y eso es lo más triste, se apresuran a actuar sin clamar a Dios. Y lejos de mejorarse el problema, ¿qué es lo que pasa? Se empeora el problema. Nehemías hizo lo correcto. Nehemías primero oró. Él sabía que tenía que actuar, pero él también sabía que no podía hacerlo en sus propias fuerzas. Por eso se entrega a orar. Es más, orar es actuar. Orar es actuar. La oración no es una mera formalidad. La oración no es un relleno. La oración es acción. Es depender de Dios. Cuando oramos estamos dependiendo de Dios. Porque Él tiene el control de todas las cosas. Y fíjense que la oración de Nehemías no fue una oración bien intensa. Esa no fue una oracioncita para salir del asunto, para ver si se te da lo que tú quieres. Fue una oración intensa, una oración profunda, una oración en la que el corazón está involucrado. Si analizamos la oración, vemos que tiene un orden. Hay un sentido en lo que él está diciendo. No son ideas desconectadas. Aquí no vemos a un hombre diciendo lo primero que se le viene a la mente y lo dice. Sino a alguien que ha analizado lo que tiene por delante. Un hombre que creía en el Dios de las Escrituras. Un hombre que ama al Dios de las Escrituras, y ese hombre cuando abre su corazón, lo que sale de ahí es lo que abunda en ese corazón, hacia Dios. Y por lo que leemos no fue que Nehemías oró en ese momento solamente. Nehemías se entregó a un tiempo de oración.
Se entregó a un tiempo. El texto dice, hice duelos por algunos días y estuve ayunando y orando delante del Dios del cielo. Eso no fue un momento de sentarte a orar y ya está, ya el Señor. Eso es un hombre de oración. Eso es una mujer de oración. Nosotros queremos orar un momento y salir para resolver el problema. Y si no se da lo que queríamos resolver, volvemos otra vez a orar al Señor que nos siga ayudando. No. Hermano, ¿cuándo fue la última vez que nos entregamos a un tiempo de oración y ayuno para clamar al Señor por ese asunto? ¿Cuándo fue la última vez que oramos y ayunamos? Si no podemos responder cuándo fue la última vez porque hace tanto tiempo que lo hicimos o porque jamás lo hemos hecho, he aquí un ejemplo de lo que es orar. Nosotros no queremos dedicar tiempos especiales de oración. ¿Saben por qué? Porque estamos acostumbrados a buscar respuestas rápidas. Rápidas. Somos la generación del Google y obtenemos respuestas dando a un clic. Somos esa generación. No queremos esperar. Google da información, mas nuestra vida está en las manos de Dios. No necesitamos información. Y hay varios elementos en la oración de este hombre dignos de destacar. Por un lado vemos que es una oración centrada en Dios. Es una oración centrada en Dios. La oración de Nehemías que se nos relata en los versículos del 5 al 11 es una oración totalmente teocéntrica. Empieza con Dios, sigue con Dios y culmina con Dios. Nehemías empieza centrándose en lo que Dios es y cómo Dios se ha revelado a su pueblo. Observen que no empieza, Señor, te ruego por las murallas. No, no empieza así. Nosotros somos los que muchas veces empezamos a orar así, porque tenemos nuestro problema en la mente y no podemos, y es como, Señor, ayúdame con esto. Lo tenemos aquí delante y lo primero que nos sale es el problema en la oración. Pero fíjese cómo empieza él. Te ruego, oh Jehová, Dios del cielo, fuerte, grande, temible. ¿Ven el concepto tan alto que tenía Nehemías de su Dios? Él no veía a Dios como un resolver problemas. Nehemías veía a Dios como el Señor del cielo, lo cual habla de su soberanía. Lo veía como el Dios grande y temible, que aunque no respondiera a su oración, Dios iba a seguir siendo grande y temible. Porque Dios no cambia. Ven cómo él sabe a quién se está dirigiendo. Se dirige a un ser majestuoso, grande y glorioso, de quien tiene confianza porque él es uno de sus siervos. Nehemías empieza dirigiéndose a Dios como temible y grande, pero también se dirige a él como el Dios misericordioso y fiel, porque sigue diciendo que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan tus mandamientos. Tú no solo eres grande y temible, Dios, tú eres fiel. Y me dirijo con esa confianza de que eres el Dios soberano. Pero también confío que eres el Dios fiel y misericordioso. Es decir, que se acerca a él porque había prometido socorrer a su pueblo. Dios lo había prometido. El Dios que lo había hecho antes y que ciertamente lo habría de hacer de nuevo. Nehemías también confiesa sus pecados. Alaba a Dios y ahora empieza a confesar sus pecados. Él sabía que Dios no desprecia un corazón contrito o arrepentido y humillado. Dice el texto, confesando los pecados que los hijos de Israel hemos cometido contra ti. Nehemías se incluye. ¿Se dan cuenta? Yo y la casa de mi padre hemos pecado.
Es curioso que Nehemías no hace una confesión de pecados general, sino que la relaciona con la situación con la que se encontraba Jerusalén. Es como si dijera: Señor, yo te voy a pedir por las murallas de Jerusalén, pero yo quiero reconocer diciendo quién eres tú primeramente. Yo quiero honrarte en mi oración y quiero también confesarte que si la condición de que las murallas se encuentren así como están, es porque tú lo has permitido en tu soberanía. Pero el pecado mío y el del pueblo tienen mucho que ver. Cómo están derribadas las murallas y sus puertas quemadas a fuego. Señor, ten misericordia y perdónanos. Nehemías no le echa la culpa al ejército babilónico ni a los enemigos samaritanos de los judíos que vivían alrededor de ellos, aunque todos ellos, de una manera humanamente hablando, hayan tenido algo que ver en todo eso. Más bien él, con un sentido profundo de su pecado y del pecado de su pueblo, le dice a Dios: Señor, es por nuestros pecados que las murallas están derribadas. Es por nuestros pecados. Están hechas un montón de ruinas. Es por nosotros que no le hemos dado importancia a tu gloria y a tu honra. Tu pueblo ha sido indiferente a sus pecados. Señor, perdónanos. Por otro lado, en su oración Nehemías expresa también confianza en las promesas del Señor. En el versículo 8, fíjese lo que dice. Él empieza recordándole al Señor lo que él había dicho a su siervo Moisés, que si ellos eran infieles, Dios habría de dispersarlos. Y la historia confirma que Dios no estaba jugando. ¿Por qué Nehemías se encontraba en Persia? ¿Por qué se encontraba en Persia? Él estaba allí por causa de que Dios había cumplido sus amenazas y estaban dispersos como juicio de Dios. Pero Nehemías sabía que aunque Dios es fiel en sus amenazas, también es fiel en sus promesas. Por eso en el versículo 9 dice: pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. La certeza del juicio de Dios le confirma a su siervo Nehemías la certeza de su perdón y de su misericordia para con su pueblo. Lo que Dios había prometido para aquellos que se humillan delante de Él. Pero también en su oración Nehemías manifiesta un sentido de responsabilidad. La manera en que Nehemías concluye su oración es un poco extraña. Miren el versículo 11. Dice: te ruego, Señor, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Lo extraño está en que no le oímos a él pedir específicamente por Jerusalén y por las murallas. Después de haber alabado y reverenciado el nombre de Dios y después de haber confesado su pecado y haber manifestado su confianza en las promesas de Dios, él no concluye la oración diciendo: Señor, por lo tanto te ruego que tú hagas una obra ya a 1000 kilómetros de distancia de aquí, que levantes a aquellos judíos, motives a esos hombres y que se pongan a trabajar, capacítalos, Señor, pon en ellos el deseo por tu gloria. Esa pudo haber sido una buena oración de Nehemías, pero no fue así, él no ora así. Si nos fijamos bien, la manera que termina la oración tiene mucho sentido. Lo que pasa es que Nehemías no se veía fuera de todo aquello por lo cual él oraba. Él se incluye. Así que como Nehemías se hizo responsable de los pecados de su pueblo, confesándolos ante Dios, así también le pide a Dios que lo use a él para que él mismo, por sus acciones, por su diligencia, viniera a ser la respuesta de su misma oración. ¿Entienden? Muy diferente. Señor, ayuda a esta iglesia, bendice a esta iglesia para que los hombres sean así, para que las mujeres en sus casas sean así, para que nuestros hijos sean de esta forma. No, no. Señor, ayúdanos como iglesia. Que yo mismo, por mi devoción al Señor,
por mi crecimiento en santidad, contribuya a la santidad de esta iglesia local a la cual yo pertenezco, incluyéndose uno. Porque si no, la otra oración es como que tú te excluyes y es como que el Señor haga todo. No. Nehemías se incluyó como parte de la solución del problema. Él no se sienta a criticar. Cuando Ananí le da las noticias, fíjese que él se quebranta. Él no empieza a criticar a los judíos. Nehemías no critica a su pueblo. Él ve su cargo de responsabilidad en todo esto. Y Nehemías era consciente de las implicaciones que tenía el ir allí. Nehemías sabía de los peligros, de las complicaciones, de las presiones y todo lo demás que iba a trastornar su cómoda vida en Persia. Dejar aquel palacio, dejar toda la comodidad que vivía, dejar atrás todos aquellos privilegios para ir allá. Él muy bien pudo haberse dedicado a orar a distancia y nada más y decirle a Ananí, yo voy a orar por ustedes. Vete para allá, anima a esos hombres y dentro de 6 meses vuélvete para acá y me dices cómo andan las cosas. No hace así Nehemías. No. En Nehemías había una gran carga en su corazón, una carga que mientras más oraba, más pesada se hacía. Una carga que le llevó a pensar, tengo que hablar con el rey. Señor, ayúdame. Tengo que hablar con el rey. Y así termina su oración. Ayúdame a hablar con este hombre. Eso hay que resolverlo. Tu nombre está siendo deshonrado, Señor. Yo voy para allá. Yo voy para allá. Señor, dame el corazón de ese hombre. Tengo que presentarle la situación. He de usar el puesto que Dios en su providencia me ha dado, relación a Esther y Mardoqueo, el puesto que Dios en su providencia me ha dado para su gloria y para la alabanza de su reino. Y concluye diciendo, te ruego, Señor, que tu oído esté ahora atento a la oración de tu siervo, haz prosperar hoy a tu siervo y concédele favor delante de este hombre, del rey, del emperador. Bien, hermanos, hemos visto 2 cosas en este capítulo. Primero de Nehemías, primeramente el lamento de Nehemías, versículos del 1 al 4, y en segundo lugar, lo primero que hace Nehemías, orar, versículos del 4 al 11. ¿Qué podemos aprender que ustedes mismos, seguramente ya lo que han oído, se habrán podido ir aplicando un poco a sus vidas, lo que han oído? El Señor Jesucristo nos dice, bienaventurados los que lloran. Y como sabemos, las bienaventuranzas son en gran parte las características de los súbditos de Dios. Una de las características de un verdadero cristiano es que tiene sensibilidad espiritual y llora cuando se debe llorar. El cristiano es la persona que más gozo conoce. Su gozo es verdadero, su gozo está fundado en un fundamento eterno. Pero también el creyente es un individuo que conoce lo que es llorar. Aquí vemos a Nehemías como un ejemplo de la clase de cosas por las cuales un hombre piadoso y una mujer piadosa lloran. Cosas que a ti y a mí nos deberían hacer llorar y causarnos gran tristeza. Cuando Cristo hace una obra de salvación en un hombre pecador, Él no lo castra emocionalmente. Nosotros seguimos teniendo emociones. Pero por causa de nuestro pecado remanente, muchas veces, hermanos, nosotros no nos gozamos en las cosas que deberíamos de gozarnos, o por lo menos con la intensidad que deberíamos gozarnos. Pero por otro lado, hermanos, por causa de este mismo pecado remanente que aún mora en nosotros no lloramos, ni nos lamentamos por las cosas que tendríamos que llorar y lamentarnos. Un creyente puede a veces verse llorando más por encontrarse en aprietos económicos que por su deterioro espiritual. Puede quizás una joven cristiana lamentarse más por haber perdido un novio
que haber perdido su primer amor por Cristo. Y un creyente puede experimentar más tristeza por dejar de tener algo y perderlo que dejar de venir a la iglesia. Ahora, a la luz del llanto de Nehemías, hermanos, ¿qué cosas que tenían que ver con la gloria y el honor de Dios, por qué cosas nosotros deberíamos lamentarnos más? Por muchísimas, ¿verdad? Pero por un lado quisiera empezar diciendo que deberíamos de lamentarnos más al ver el desprecio creciente hacia Cristo de la sociedad en nuestra nación. Nuestra nación no es una nación cristiana, como siempre dicen, aunque se domine desde muchos siglos cristiana. ¿Cristiana de qué? ¿De qué es cristiana? En esta nación todo lo que tiene que ver con Cristo y su mensaje se presenta en esta sociedad como algo ofensivo. Lo ven con desprecio, aunque se denomine cristiana. Y esto debería hacernos llorar. Pero no llorar por Cristo. No es pobre Cristo. Hay el pobre Cristo que no lo quiere nadie. No es por eso. Que la gente no le busca, pobre Cristo. No es llorar por Cristo, sino de las decenas y decenas de miles de almas endurecidas en nuestra nación. Generación tras generación, manifestando su indiferencia al único Salvador de pecadores. ¿Y saben lo que es peor aún de todo esto? Que todas estas cosas que estamos viendo muy probablemente son señal de que Dios ha abandonado a esta nación y a muchas otras. De que Dios nos ha abandonado. Y eso debería de llevarnos ahora a llorar. A llorar. A veces cuando Dios trae catástrofes, cuando Dios permite sucesos terribles como el 11M, ¿se acuerdan? El atentado en Madrid de los trenes con las bombas, y murieron tantas personas en el 2004, o el atentado de las Torres Gemelas en el 2001, en Nueva York. Cuando ocurren estos terribles sucesos, parece que hay un despertar y la gente es como que está más sensible y hay un interés por las cosas espirituales, pero muchas veces ese interés se desvanece rápidamente. Y decimos, Dios ha usado ese juicio para despertar a unos cuantos. Pero vemos lo que está pasando en nuestra nación y en el mundo, llamando a lo malo bueno y a lo bueno malo. Y esto es señal de que Dios nos está entregando. Romanos 1. Dios nos está entregando. Eso es un juicio, un tremendo juicio, un terrible juicio. Y eso debería de quebrantar nuestros corazones. ¿Saben por qué? Porque puede que algunos de nuestros hijos estén también en ese grupo. Personas que desprecian a Cristo, que no quieren saber nada de Él. Familiares nuestros que desprecian a Cristo. Por otro lado, debería llevarnos a llorar el ver cómo el pueblo de Dios menosprecia la predicación fiel de la palabra. El pueblo de Dios. Debería llevarnos a llorar, ver al pueblo de Dios cómo ha cambiado la predicación fiel de la palabra de Dios por la diversión, el entretenimiento. Y bien profetizó nuestro Señor por la boca del apóstol Pablo diciendo, porque vendrán tiempos que no soportarán la sana doctrina. Oigan eso, hermanos, no soportarán la sana doctrina. Ellos no dirán, yo no soporto la sana doctrina, no lo van a decir, pero por sus acciones sí. No lo dicen con sus palabras, sino con sus acciones. Y dice, sino teniendo comezón de oír, acumularán para sí maestros, conforme a sus concupiscencias. ¿Sana doctrina? No. ¿Maestros que me entretengan? Sí. Que me hagan sentir bien, que me digan lo que quiero oír. Y uno tan solo tiene que oír algunas de las razones por las cuales personas se marchan de buenas iglesias. Es que estamos buscando una iglesia en que nuestros adolescentes se sientan más a gusto.
Es que nos gusta la música un poquito más movida. Los himnos están bien, pero es que a nosotros nos gusta un poquito más, con más música, más ritmo. Es que estoy buscando una iglesia que tenga actividad para los niños. O esta. Es que estoy buscando una iglesia que tenga un solo culto. Y así puedo yo hacer luego lo que quiero. Y no respeto el día del Señor. Me voy a comer por ahí. Me voy de un solo culto. ¿Y qué de buscar una iglesia que te enseñe la sana doctrina que tu alma tanto necesita y tus hijos necesitan? Desesperadamente. ¿Y qué de una iglesia que Cristo sea el centro y no el hombre? ¿Y qué de una iglesia que las almas de tus hijos se expongan al evangelio puro de Cristo? Porque eso es lo que necesitan nuestros hijos. Muchos cristianos están perdiendo su aprecio por la predicación fiel de la palabra de Dios. Les da igual irse a una iglesia o a otra, aun si la enseñanza en la otra iglesia no es tan fiel en las Escrituras. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque a eso no se le da importancia. Se le da importancia a cuántas actividades tiene, cuántos miembros son. 150 miembros. Como en la música. ¿Y quién toca allí? Ese tan famoso. ¿Qué hay que hacer para hacerse miembro? Da igual. No sé, si no tienen confesión, no. Eso nos debería de llevar a llorar. Joven y adulto que estás aquí, si Cristo es importante para ti, si en verdad eres un cristiano bíblico, para ti lo más importante va a ser si en ese lugar se me enseña la palabra de Dios fielmente. Y eso es un asunto del corazón. Es un asunto de a quién amamos en verdad. ¿Amamos en verdad a Cristo o nos amamos a nosotros mismos? Es un asunto que tiene que ver si amamos de verdad la palabra de Dios, si la tenemos en alta estima, si en verdad queremos glorificar a Dios o si más bien estamos buscando estímulos emocionales, como mucha gente busca. De igual manera, para hacerlo más personal, porque esto es un poco más impersonal nuestro, para hacerlo de una manera más a nivel personal, debería llevarnos a lamentarnos también muchas otras cosas a nosotros. Nehemías lloró al enterarse de la condición de las murallas de Jerusalén, ¿verdad? ¿Y acaso no habrá murallas en nuestras vidas que se han ido derrumbando? Puede ser que esas murallas llevan tanto tiempo en esa condición que nos hemos acostumbrado a verlas derribadas. Y ya no nos afectan porque hace tanto tiempo que no levantamos nuestras manos y tomamos una piedra para tratar de continuar edificando. Y por más que nos hayamos acostumbrado a una situación irregular, a una situación pecaminosa y no hayamos tratado con ella, no vivir conforme a las Escrituras, por más que nos hayamos acostumbrado a eso, o por más que se nos olvide, seamos indiferentes a esa situación, el nombre de Cristo está siendo deshonrado. No le estamos agradando a Él. Creyente, ¿cómo están las murallas de tu vida espiritual? ¿Cómo están tus murallas? ¿Serán tus constantes caídas una señal de que por tus tantos descuidos en tu comunión con Dios, tus murallas espirituales están en ruinas? ¿Cómo está la muralla que debería aguantarte la lengua para que no andes diciendo lo que no debes decir? ¿Cómo están nuestras murallas para poner freno a nuestra lengua? Si la gracia de Cristo no nos ayuda a controlar nuestra lengua, seremos una iglesia con murallas derribadas, en la que fácilmente el diablo hará estragos. El diablo no viene a hacer un asadero con nosotros. El diablo viene a hacer destrucción. Destrucción. Él no ha venido a jugar. Aprovechará toda ocasión que le brindemos. Traerá división, traerá discordia a la iglesia, provocará celos y envidias entre nosotros, sembrará desafecto en nuestros corazones en contra de los hermanos y de nuestros pastores.
¿Cómo están las murallas de tu hogar? ¿Quién es el capitán en tu hogar? ¿Quién es el capitán? El capitán eres tú, que eres la cabeza del hogar. Lo que ocurre es que a veces el capitán no anda como capitán. No estoy hablando de ser una persona autoritativa que aplasta a los demás. No. Entiéndame, cuando utilizo la palabra capitán me estoy refiriendo a alguien que ha tomado la responsabilidad como líder en su hogar, que preserva, que guía, que defiende a su familia y proporciona lo necesario para su esposa y sus hijos. La pregunta es, si tú eres el capitán de tu hogar. Porque si no lo eres, alguien se pondrá en tu puesto y hará de capitán. Y si es otro y no tú, quiere decir que Dios no quiere como capitán al que tú has dejado que sea el capitán por tu falta de liderazgo en tu hogar. Y tú muy bien sabes que ese no es el patrón bíblico. ¿A que sí? ¿A que lo sabes? Ese no es el patrón bíblico. Tú y yo, hermano, somos responsables de cómo están las murallas en nuestro hogar. Tú y yo, como cabeza de nuestros hogares, debemos tener siempre las manos llenas de polvo. Bueno, yo no sé si tú trabajas con guantes poniendo piedra. Ah, bueno. Pero antes no era así, porque dice que gato con guantes no caza ratones. Se trabaja muy mal con guantes, cogiendo piedra. Pero deberíamos tener nuestras manos llenas de polvo, las manos agrietadas, las uñas con cemento dentro. Sería la evidencia de que estamos reconstruyendo y edificando. No podemos ser líderes estando sentados. Hemos de estar atentos de lo que está pasando en nuestra familia, porque daremos cuenta al Señor por ello. Daremos cuenta. Hermano, ¿hay paz en tu hogar o guerra? ¿Hay paz en tu hogar o guerra? El esposo y la esposa han de estar involucrados, dependiendo de la gracia del Señor, para edificar las murallas del matrimonio, que por descuido nuestro pueden salir grietas y amenazar de derrumbe. Eso siempre tenemos que estar alerta, porque el diablo igual utiliza cualquier cosa, una palabra, no sé, mal interpretada, un gesto, no sé. Tú ya llevas tiempo en esta iglesia. ¿A que esto no es nuevo para ti? ¿A que no es nuevo? ¿A que lo has estado oyendo a menudo? ¿Y qué has hecho al respecto? ¿Qué estamos haciendo al respecto? No vale tan solo con lamentarse de nuestra condición espiritual, del deterioro de nuestro hogar y de la condición de nuestros hijos, de nuestro mal testimonio quizás hasta en nuestro trabajo. Quedándonos en el lamento no vamos a arreglar nada. Si nos quedamos solo en el lamento, Cristo seguirá siendo deshonrado. No vale tan solo con verlo. Yo puedo ver, pero si no hago nada, el verlo y no hacer nada es nada. ¿Para qué lo voy a ver si no hago nada? Nehemías no se quedó solo en el lamento, hermanos. Y él hizo algo, y empezó por donde todos debemos empezar. Empezó orando. Orando. Hermano, abre bien tus ojos y ve en qué áreas de tu vida personal, laboral, familiar, eclesiástica hay murallas derribadas. Áreas de tu vida que tú sabes que no se conforman a la palabra de Dios. Que no se conforman y tú lo sabes. Pecados que estás cometiendo tú y tus seres queridos están cometiendo y tú no quieres hacer nada. No quieres hacer nada. Eso debería de quebrantar nuestro corazón y llevarnos a llorar. Es que no entiendes que estás pisoteando el nombre de Cristo si sigues así. Es que no ves que estás contribuyendo al endurecimiento de tus propios hijos y haciéndolos el camino más fácil al infierno.
Llora, pero llora al confesar tu pecado delante del Señor, pero no un lloro de autolástima. Cuando hablamos de lloro nos referimos a ese contristamiento delante del Señor, yendo a Él con nuestro pecado, confesando nuestro pecado. Mire, el puritano Matthew Henry dijo: nadie podrá hacer una obra digna al tratar de edificar las murallas si antes no ha llorado por sus ruinas. Cuando llores al arrepentirte de tu pecado, hazlo con la confianza de que en Cristo hay perdón, hermano, y poder para transformarnos. No se te olvide nunca eso. Porque si Él no edifica la casa, ¿qué dice? Tú y yo trabajamos en vano. Trabajamos en vano. Y ora al Señor como Nehemías, pidiéndole que te use a ti en la obra de reconstrucción de las murallas. Porque somos nosotros los que tenemos que trabajar. Somos nosotros los que tenemos que hacer algo. No podemos decir, bueno, ya el Señor hará. Pero es que tú tienes que hacer lo tuyo, tu parte. En la reconstrucción de la comunicación con tu esposo, con tu esposa, tendrás que estar edificando las murallas. La reconstrucción de esa comunicación con tu esposa y con tu esposo, con tus hijos, que muchas veces nosotros hemos derribado nosotros mismos por nuestro egoísmo, por nuestra impaciencia, por nuestra frialdad. Tendremos que seguir reconstruyendo las murallas de la comunión entre nosotros, como cuerpo de Cristo. La reconstrucción de las murallas de tu comunión con Cristo, que seguramente estén a veces en grietas, a punto de derrumbe. La reconstrucción de las murallas con tus pastores. Muchas veces no queremos hablar con el pastor. Me pregunto si quizás es porque no queremos que realmente sepa de nosotros cómo estamos. Pero des en cuenta que nuestro pastor no está aquí físicamente. Si él estuviera aquí físicamente, no nos podríamos ni ocultar, porque él sabe. En cuanto te viera 2 o 3 veces así, que te intentas evadir, él sabe. Trataría contigo más directamente. Pero por teléfono es muy difícil. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces lo ocultamos realmente cómo estamos. Por eso no podemos ser tratados en lo profundo, sino solamente lo que nosotros le podemos contar. Pero por eso hay que reconstruir las murallas de esa comunión con nuestros pastores. En Cristo, hermanos, hay poder para restaurarnos y llevarnos de nuevo a vivir una vida que honre a Cristo. ¿Y acaso no hay mayor gozo? ¿No hemos experimentado mayor gozo, hermanos? Un creyente que viva de esa manera, honrando a su Señor. Pues oremos, hermanos, para que el Señor nos ayude a llorar cuando es tiempo de llorar, pero también a orar para que Dios traiga cambios a nuestras vidas que honren su nombre. Oremos por ello. Y concluyo dirigiéndome a ti, amigo no convertido. Quisiera hablarte de otro lamento brevemente. Hubo una ocasión en que el Señor Jesucristo emitió un lamento, pero no un lamento por sí mismo, porque Él jamás se ha lamentado por sí mismo. Él se lamentó al ver la dureza del pueblo de Israel poco antes de ser crucificado. Después de haber predicado al pueblo, después de que ellos hubieran visto todas las señales y milagros que el Señor hizo, que autenticaban su identidad, su misión, he aquí el Señor declara lo siguiente: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus pollitos debajo de sus alas? Y no quisiste. Y no quisiste. Este lamento el Señor lo pronunció porque Él es grande en misericordia. Y es a la vez un lamento que te condena. ¿Sabes por qué te condena? Porque tú hasta ahora has despreciado al único Salvador de pecadores. Y sin embargo, tú estás muy tranquilo. Tú estás muy tranquilo.
Porque tú piensas que no va contigo la cosa. Tú no estás llorando. Tú no te estás lamentando. Y lo que el Señor te dice es, te he llamado, pero tú no has querido. No has querido. Te he dicho que si vienes a mí serás salvo. Si vienes a mí perdonaré todos tus pecados. Que si vienes a mí tendrás íntima relación conmigo. Conocerás a tu Creador. Le conocerás como tu amante Padre Celestial. Y mira qué cuadro usa el Señor Jesús para comunicarte la cercanía y la ternura a través de esa relación de un pollito debajo de las alas de una gallina, de su madre. Amigo, amiga, llora por tu condición. Llora por tu pecado. Y ve a Cristo confiando en Él, de todo corazón, con un corazón arrepentido. Él te promete que no te echará fuera. Él ya fue abandonado por su Padre en la cruz del Calvario para recibir a pecadores como tú. ¿Has oído bien lo que acabo de decir? ¿Has oído bien lo que acabo de decir? Él fue abandonado en la cruz para recibir a pecadores como tú. Como tú. Él fue abandonado para que tú fueses recibido. Jesús recibió la maldición para que tú recibieses bendición. Para que tú fueses bendecido. ¿Qué más quieres que Él haga para mostrarte lo infinito de su amor y de su misericordia? ¿Qué más quieres que haga Él? En Cristo hay salvación. Búscale. Dice el Señor, porque de tal manera amó Dios al mundo, dice Juan, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No hay regalo como el Señor Jesucristo que fue dado por Dios a un mundo de maldad como este para su salvación. Tú hasta ahora has rechazado el regalo más valioso, a Cristo. Ven a Él hoy, para que en Él, hoy, halles misericordia y perdón. Vamos a orar.